El doctor José Antonio Meade tiene pues una suerte de récords en la política mexicana. Creo que solo le gana a Plutarco Elías Calles en haber sido 5 veces secretario de Estado, y en una de esas ocasiones, o más bien este paso por diversas secretarías de Estado, pues se atravesó el asunto de Donald Trump, su primera campaña, su primera elección. Trump estuvo en México en septiembre del 2016 y eso llevó a la salida de Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda y el regreso, porque ya había sido secretario de Hacienda, de José Antonio Meade, a quien me da un enorme gusto recibir hoy en el programa. ¿Cómo estás? Bien, Pascal, me da mucho gusto saludarte. Y sí es correcto. Pues ahora que veía uno la votación desde otra trinchera, en otro espacio, en esta coyuntura, pues era inevitable regresarse 8 años y saber exactamente dónde estabas, qué estabas haciendo, qué estabas viendo, acordarte al día siguiente, pues recordar cómo se había preparado, pues revivir lo que pasó hace 8 años y pensar eso qué implica, qué lecciones para lo que viene pues en las siguientes semanas y meses, que serán probablemente muy intensos, y con incertidumbre y yo creo que una carga de trabajo relevante. A tres mexicanos les habrá tocado ser presidente de México al mismo tiempo que Trump es presidente: Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, y ahora lo será Claudia Sheinbaum a partir de enero. Pero regresándonos a ese hecho de septiembre del 2016, ¿qué pasó en aquella visita? ¿Por qué vino y por qué se complicó la visita? Mira, déjame dar, yo creo, un paso atrás, porque me parece que la visita fue en agosto, el cambio fue después en septiembre. Pero en esa época se hablaba mucho, tú te has de acordar, entre los candidatos sistémicos y los no sistémicos, y Trump era emblema un poco del candidato no sistémico. Yo creo que ahora se le podrían poner más apellidos, pues un candidato antiélites, un candidato pues, nativista, primero Estados Unidos, como que ya se puede entender mejor algo que entonces parecía abstracto. Pero si se regresa uno hace no 8 años, sino al principio de la campaña, se conocía poco a Trump, se le conocía en su dimensión pública, pero había pocos mexicanos que habían entrado en contacto con él, que pudieran servir de puente. A ver, nada más como contexto, para los mexicanos Trump era el hombre que había bajado por esa escalera eléctrica y había dicho cosas terribles de México. Correcto. Eso era Trump. Y al mismo tiempo era una gente que costaba trabajo dimensionar, porque si uno veía todo el resto de los republicanos que podían ser candidatos, pues Jeb Bush nos conocía muy bien, habían vasos comunicantes con muchos de ellos, pero cuando quería uno construir un puente, ¿quién lo conocía? ¿Quién tenía certeza? ¿Quién sabía cómo era? ¿Quién le podía aclarar pues qué era México, qué implicaba, cuál era su importancia respecto a Estados Unidos? No te encontrabas a nadie. El presidente Peña empieza a intuir, y yo creo que a toro pasado y con distancia habrá que reconocérselo, que Trump tenía buenas posibilidades de ganar. Y busca entonces un acercamiento con las dos candidaturas, con la candidatura de Hillary y con la candidatura de Trump, en el ánimo pues, de construir espacios de comunicación. Los espacios de comunicación con la candidatura de Hillary eran mucho más sencillos, pero en ese lenguaje mucho más sistémica, nos conocía, la conocíamos. De hecho, yo en lo particular había sido contraparte de ella en los 2 primeros secretarios de Relaciones al mismo tiempo. Con Trump no era el caso. Pues Videgaray construye esta relación, identifica, se acerca, empieza un proceso de diálogo que a la postre fue, yo creo, muy valiosa para el país en términos de matizar incluso algunas de esas posturas. Vale la pena el recuento. Impuesto a las remesas. Él quería poner este impuesto que le llamaba el Border Adjustment Tax, que era una especie como de IVA al revés, que hubiera sido muy disruptivo y hubiera desanclado deportaciones, aranceles, denuncia del tratado. Entonces, el acercamiento que tuvo desenlaces, que fue complicado, que fue muy ruidoso en México, pero dejó pues, el principio de un diálogo, el principio de un puente, el principio de un matiz. El desencuentro y un poco lo fallido de la visita, había un acuerdo de que no se iban a tomar preguntas, de que no se iba a hablar sobre el muro. Se pensaba que del encuentro podía resultar un cambio en el discurso y en la visión de Trump. Se abrió a preguntas, se regresó, se retomó el tema del muro, fue disruptivo, fue complicado. Pero al final del día, cuando uno lo ve con distancia, sirvió para construir una relación,
sirvió para poner información frente a él que no se tenía antes. Y yo creo, de nuevo con distancia, pues ese trabajo de esos dos presidentes, el presidente López Obrador, el presidente Peña, el canciller Videgaray y el canciller Ebrard, pues permitió que en medio de mucha turbulencia pues se construyeran espacios en donde se alcanzaron acuerdos, se revisara el tratado y en ese repensarnos y repensar la relación se aprovechara de la incertidumbre para lograr lo que yo creo que a la postre fue un resultado interesante. Déjame hacer aquí una pausa, José Antonio, y regresamos para seguir platicando. Listo. Apenas estamos empezando esta conversación. Vamos a una pausa. Estamos conversando con José Antonio Meade, exsecretario de Energía, Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, ex candidato a la presidencia de la República. Estamos hablando sobre el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, qué implica para México en el contexto de lo que ya lo conocemos o lo que ya lo han conocido las instancias gubernamentales mexicanas. Entonces, viene a México en agosto de 2016 y se incumple esa parte de que no habría preguntas y respuestas. Y que no se tocaría el tema del muro. Preguntas y respuestas, se toca el tema del muro. Los dos reiteran la posición, México reitera la posición de que no habría de pagarlo, el candidato Trump reitera la posición de que él insistiría en que eso fuera así. Pero la visita deja sembradas pues, algunas cosas positivas, deja sembrada una relación, deja sembrada pues, algunos elementos de empatía que luego terminan siendo muy importante, deja sembrada de todas maneras en el ánimo y en el ambiente del entonces candidato Trump y de su campaña, pues el que México jugaba un papel importante en su economía, en la política y lo que fuera. Y eso permitió que una vez ya presidente, la relación se diera sobre bases y sobre realidades y sobre matices pues diferentes a los que se habían planteado. Y vale la pena hacer un recuento. En esa oportunidad el candidato Trump decía, me voy a salir de París, y se salió. Voy a, todos los temas que tengan que ver con cambio climático. Voy a denunciar el convenio nuclear que se negoció con Irán y se salió. Voy a salirme del convenio de migración de Naciones Unidas y se salió. Voy a denunciar el acuerdo comercial transpacífico y se salió. Y en el caso de México, en donde con costo, con ruido, con incertidumbre, con lo que aquí hemos platicado, sí matizó respecto de sus posturas en campaña y no denunció el tratado, lo renegoció con ruido, con incertidumbre y lo que fuera, y algunos de estos elementos que aparecían ahí pues fueron, yo creo, eventualmente matizados. ¿Crees que esa visita que luego obligó a la salida de Videgaray de Hacienda, tu llegada a Hacienda, ayudó a que no denunciara o no se saliera del tratado? Yo creo que compró cosas. O sea, yo creo que yo siempre pensé cuando estaba en política exterior, pues que era mejor hablar con la gente, hablar con los países, que hablar de los países y hablar de la gente. Y me parece que lo que entonces se escogió, pues podíamos aquí haber hablado de Trump y criticadolo y decir que no nos parecía lo que estaba haciendo, pero el escoger hablar con el personaje, con el candidato, con su campaña, pues acabó sembrando la posibilidad de un entendimiento. Con algo, yo creo interesante en el caso de candidatos, presidente como Trump, replanteó muchas cosas, como que se había instalado de los dos lados de la frontera la percepción de que el tratado era intocable, ¿no? Porque si tocaba uno el tratado, quién sabe qué pasara. El tratado se había firmado en 94, ¿no? Yo me casé en 94. Pues Juan y yo nos escribíamos faxes, porque no teníamos todavía correo electrónico, no lo sabíamos usar. Si querías ver un programa de tele, te tenías que sentar a la hora que el programa salía para ver. O sea, era otro mundo. Completamente. Sí. Cuando revisamos cara ya al triunfo de Trump el tratado, nos dimos cuenta que mucho de lo que comerciábamos con Estados Unidos, lo comerciábamos ya por fuera del tratado. Esto es, el tratado ya no tenía mucha vigencia. Todas las cláusulas que tenían que ver con facilitación del comercio, las había rebasado ya la Organización Mundial de Comercio, y muchos de los bienes cuyo tratamiento arancelario definía el tratado, pues ya no los comerciábamos, y mucho de lo que sí comerciábamos, pues no existía en 94. Entonces, revisarlo permitió darle nueva vigencia, darle modernidad y volverlo a hacer vigente y relevante para anclar una relación comercial que de entonces para acá volvió a crecer. Yo creo que en esta ocasión, en ese 2016,
pues, la candidatura, la campaña, era muy México-céntrica. Probablemente ahorita los replanteamientos se den en una escala diferente. Los replanteamientos van a ser, por ejemplo, de la relación entre Estados Unidos y Europa, de la relación y del papel que juega Estados Unidos en el Medio Oriente. O sea, no estaremos, me estoy adelantando, quisiera después regresar sobre estos hechos que estás relatando, pero ¿tú sientes que vamos a evitar como país en esta segunda presidencia de Trump estar en el centro de sus prioridades? Yo creo que vamos a estar acompañados. O sea, yo creo, si quienes nos están escuchando se acuerdan cuando iba uno pues, a este centro acuático, que se llama SeaWorld, y estaba la ballena, el atractivo que se sentaba uno hasta adelante, en la zona en donde llegaba la ola, que pues, en el 2016 pues, México estaba solito, ¿no? Sí. Y todo el resto del mundo decía, bueno, pobre México, ahí viene la ballena, le va a caer la ola. Sí. Ahorita, pues yo creo que son muchos los que van a enfrentar una disrupción, México incluido. Yo creo que con algunos, Ucrania, está Taiwán, Ucrania, Medio Oriente, Europa, China, sí. Europa, sí. Propio México. Sí. Pero en esa oportunidad era pura incertidumbre, no lo conocíamos, hubo que prepararse para esa incertidumbre y lo que México escogió entonces, lo que hicimos entonces desde Hacienda, era frente a la incertidumbre, nuestra mejor estrategia era ofrecer certidumbre. Generamos un superávit primario, corregimos muchos temas macro, pusimos el plan de negocio de Pemex sobre la mesa. O sea, la verdad es que trabajamos mucho para que frente a lo que no podíamos controlar, lo que sí podíamos controlar estuviese en orden. Cuéntame rápidamente, ¿cómo fue que te dijo el presidente Peña Nieto, pues a raíz de lo que sucedió con la visita de Trump en agosto de 2016, pues déjase de Sol y te regresas a Hacienda, vuelves a ser secretario de Hacienda? Un poco la visita de Trump es disruptiva, es ruidosa, es polémica. Yo creo que hoy, con la ventaja del tiempo, con la ventaja de la distancia, pues se identifica que hubo, a mi juicio, talento, visión, audacia de parte del presidente, de parte de Luis, de procurar el acercamiento. Pero entonces, pues generó en México mucho ruido y según me platicó el presidente, en diálogo el propio Luis con el presidente, pues pensaron que ya no podía ser un interlocutor frente al Congreso, que no lo podía hacer pues, frente a diferentes actores relevantes en la política mexicana y que necesitaba un cambio que se daría 2 días antes de que se enviara el paquete económico al Congreso. Y eso implicaba que justamente en este esfuerzo de generar certidumbre, pues era importante a juicio del presidente que llegara a la Secretaría alguien que hubiese tenido ya experiencia en ese proceso. Pues fueron meses bien difíciles. Todavía en septiembre, pues estábamos a 2 meses de la elección y también, si quienes nos escuchan se acuerdan, la mejor encuesta de cómo se veía la elección en Estados Unidos era nuestro tipo de cambio. Si a Hillary le iba bien en el debate, el tipo de cambio se apreciaba. Si a Trump le iba bien en un evento, el tipo de cambio se depreciaba. Se movía el tipo de cambio casi en espejo con cómo se movían o como el mercado percibía las probabilidades de cada uno de los candidatos. Por cierto que ahora el tipo de cambio, 2 días después de la elección, se regresó a los 19. ¿Esto tiene que ver con la fortaleza, la debilidad del dólar o tiene que ver con que ya no es tan impactante la noticia de un segundo periodo de Trump? Mira, yo creo, y por eso decía un poco, en esa vuelta era pura incertidumbre y nuestra respuesta era certidumbre acá en la medida que pudiéramos. Yo creo que hoy tenemos mucha más información. Y tenemos además interlocutores que lo conocen. El hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues era entonces canciller. O sea, arrancamos, yo creo, desde una posición respecto del 16, en donde hay más información, en donde el mercado tiene más información, en donde yo no minimizo por los retos, las dificultades, la incertidumbre, pero en donde la incertidumbre tiene una calidad distinta que la que tenía antes. Yo creo que a los políticos hay que escucharlos, hay que tomarlos en serio. Yo creo que la agenda del presidente Trump, cuando lo vuelva a hacer, es una agenda que tiene un contenido que para México pues, va a implicar mucha complicación, pero en términos que son probablemente más conocidos como reto y frente a interlocutores que lo conocen también mejor que antes. Con un elemento adicional, el presidente Trump sí implica en su política pública pues un escenario fiscal diferente al que hubiese implicado una presidenta de Kamala Harris, sí implica pues un poco en lo tarifario, en lo internacional, y yo creo que el mercado está tratando de entender
cómo y qué implica eso para el déficit en Estados Unidos, para la trayectoria de tasas de interés en Estados Unidos, para el proceso inflacionario también en Estados Unidos, y que son esas grandes variables las que están teniendo impacto, al mismo tiempo que el mercado también está tratando de entender pues, cuáles pueden ser escenarios que se presenten en el caso específico de la relación México-Estados Unidos. No creo que ocurra, pero sería un golpe de audacia tener como embajador en Washington a Luis Videgaray en cuanto sea presidente de Trump nuevamente, ¿no? Mira, yo creo que hay la ventaja, a mi juicio, pues de que hay mucha gente que conoció a los diferentes interlocutores. Y la verdad, cuando uno revisa, cuando uno construye un poco la historia de las diferentes transiciones y demás, pues hubo un trabajo muy bien coordinado en donde estuvo Videgaray con Ildefonso, trabajando de la mano con Jesús Seade, que yo creo que fue bien valioso en ese proceso, con una buena coordinación entre los dos presidentes. Entonces, en un momento de alta incertidumbre, pues de alto riesgo, en donde lo que estaba de por medio pues era el tratado y su negociación, yo creo que hubieron pues, muchos actores que colaboraron bien aquí, que hoy lo menos que podrían aportar, y que yo estoy seguro que todos estarían dispuestos a hacerlo, pues es información de cuáles fueron sus experiencias. Eso es algo que no teníamos en el 2016. Hoy, como quiera, pues en la medida en que el presidente Trump vuelva a articular su equipo, pues habrá mucha más gente que los conoció, que los trató, que pueda aportar experiencias, vivencias, que pueda ayudar a interpretar y que pueda ayudar sobre todo a construir una agenda que vaya siendo más acotado por los riesgos que el país enfrenta. Ahora, muchos de esos colaboradores de Trump que tuvieron que ver en la relación con México, pues muchos ya se pelearon con Trump, ya se fueron. Incluso no he visto por ahí en toda esta campaña, no vi a su yerno, a Jared Kushner, en ningún momento. En ese sentido, esa capacidad de interlocución quizás sí se perdió un poco de aquel lado, ¿no? Por ejemplo, platicamos, a mí me tocó tratar pues, con el secretario del Tesoro Mnuchin, sí. me tocó tratar a Tillerson, a Kelly. Sí. Pues yo que ellos no van a estar. Con él. Sí. Pero, por ejemplo, Lighthizer, sí. que acaba de escribir un artículo en el Financial Times sí. y que probablemente siga gravitando en los espacios de negociación, es un factor que sí fue conocido y que sí fue contraparte de mexicanos en ese proceso. Entonces, yo creo que la medida, primero, pues hay claridad ya de que las palabras del presidente Trump hay que tomarlas en serio porque van a implicar replanteamiento de temas que son medulares. Sí. Al mismo tiempo, conforme vaya despejándose las incógnitas de quiénes serán su equipo, pues habrá mucha más información y yo creo una gran capacidad de hacer trabajo desde la perspectiva de México para frente a la incertidumbre y a los retos que plantea esa nueva administración, pues ir anticipando para ver cuáles son las estrategias, cuáles son las acciones y cuáles son los replanteamientos que permitan acomodar ese nuevo entorno. ¿Serviría una reunión antes de la toma de posesión entre la presidenta Sheinbaum y el presidente electo Trump? Mira, hoy reportaban una llamada entre ambos, que a mí me parece que es una señal muy positiva, reportar a la presidenta que la llamada se había dado en buenos términos, porque eso también yo creo que es positivo. Habría que acordarse, pues hubieron llamadas bien complicadas al principio de la administración del presidente Trump con el presidente Peña. Sí. Entonces, yo creo que... Incluso la cancelación de una visita. Que pues, era inédita, ¿no? Sí. La cancelación, el tuit, la diplomacia por esa vía, pues el mundo acomodándose un poco a esas reacciones, el mercado queriendo aprender a interpretar eso que quería decir. Hoy... vuelvo a insistir, pues sabiendo que va a ser disruptivo y que va a ser complejo, pues, hay más información, hay un arranque sobre la base, pues hoy reportaba la presidenta que el presidente Trump había mandado saludos, incluso, o sea, yo creo que hay más elementos de anclaje pues, para tratar de encontrar equilibrios y replanteamientos que sean en beneficio de la región norteamericana, México incluido. Conversando con el doctor José Antonio Meade sobre la segunda presidencia de Donald Trump y la experiencia que México pudo extraer de su primera presidencia. Él nos ha venido diciendo en el curso de la entrevista que ahora estamos pues, más armados, ¿no? para hacer frente a lo que de todos modos, tú lo dices, Pepe, pues va a ser complejo. Él, en la ocasión en que en 2019 amenazó con aranceles, habló del 5% e ir subiendo. Ahora, en la última etapa de la campaña, habla de 25% ir subiendo. ¿Esto es real? Mira, a ver, yo vuelvo a insistir, si algo nos deja de lección, pues todo lo que hemos visto en los últimos años
es que a lo mejor el político no alcanza los resultados que se planteó, pero el político va a cumplir su palabra en términos de las acciones que está poniendo sobre la mesa. Y yo creo que el presidente Trump ha acreditado pues, que atrás de su dicho pues hay acciones que terminan replanteando. Si no hubiera ganado el presidente Trump en el 2017 para el 18, pues a lo mejor no hubiéramos revisado el tratado y hubiéramos seguido un poco con la premisa que el tratado no se revisaba. Yo creo que su presencia, su discurso, sus planteamientos, pues hace que hayan replanteamientos como aquí hemos platicado en todo el mundo. O sea, sí se va a replantear Europa, sí se va a replantear la OTAN, sí se va a replantear los flujos migratorios, sí se va a replantear la relación entre México y Estados Unidos. Ahora, lo que él ha dicho, un poco diferente de lo que ha dicho respecto de otras geografías y los aranceles, es que los quiere imponer excepto que pues, se alcance por lo que a su juicio sea satisfactorio en algunos temas, notablemente el tema de migración. Entonces yo regreso un poco a lo que decía en el 16. En el 16 era mucha incertidumbre, poca claridad respecto de la agenda específica y la respuesta nuestra para prepararnos fue, frente a la incertidumbre, pues hay que generar la mayor certidumbre posible sobre la base de un paquete económico responsable, de finanzas públicas sanas, de irle quitando rigidez a la economía, de ir consolidando una agenda de reformas y demás. Ahora el presidente ha planteado una agenda mucho más puntual. Entonces yo creo que el trabajo que toca hacer es respecto de esa agenda que ya anticipó, pues hay que, yo creo, y seguramente en eso está la administración, pues hay que ir armando las estrategias, la agenda y los cambios pues, que permitan que el nuevo entendimiento sea benéfico para México, benéfico para Estados Unidos y que ayude a que después de estos procesos de diálogo tengamos pues, más Norteamérica, más México en Norteamérica y algo en donde saquemos beneficio del replanteamiento, de volvernos a pensar en términos de cómo nos vamos a relacionar, que le ayude a la región. No creo yo que sea sencillo, pero creo que tenemos la ventaja de más información y de más conocimiento entre los interlocutores. E insisto, buena señal, yo creo, la llamada de la mañana y buena señal el contar pues, con funcionarios que han vivido ya esas experiencias y que supieron, a mi juicio, pues, sortearlas bien. Y hay un futuro común, hay un futuro de ganar de los dos países en la presidencia de Trump. Mira, yo creo que eso hace un recuento interesante. En los primeros 4 años de la administración del presidente López Obrador, las exportaciones crecieron casi 9% en términos reales. Eso a mí me hace pensar muchas veces que tenemos la narrativa del nearshoring al revés. No vamos a crecer por el nearshoring, porque crecimos, tenemos buenas cartas credenciales para hacerlo. ¿Y qué resulta que es cierto en el caso de México? Que si tienes piratas en Yemen, y eso te sube el costo de los fletes de Asia para llegar a México, te gustaría estar en México para darle resiliencia a las cadenas de valor. Si no llueve en Centroamérica y el Canal de Panamá la pasa mal, pues te gustaría haber estado en México. Si hay disrupción en Europa o en el Medio Oriente, te gustaría estar en México. Si, como en el caso de la pandemia, pues hubo estrés en las cadenas de valor, las únicas que se mantuvieron resilientes son las que estaban en México. Entonces yo creo que México está más cerca de ser solución para la región norteamericana que de ser problema, y yo en eso fincaría pues parte del optimismo de que habrá después de todo esto pues más Norteamérica, más México en Norteamérica y posibilidad de encontrar pues acuerdos y acomodos que sean benéficos. Pues muchas gracias, José Antonio Meade. ¿Y tú cómo estás? Bien, Pascal, muy contento de saludarte siempre. Qué bueno tenerte por aquí. Muy relevante las cosas que hemos platicado esta mañana. Te agradezco mucho. Gracias, Pascal. Muchas Ahí está el doctor José Antonio